Perdón, señor, pero mi madre tenía un anillo exactamente como ese. La frase, dicha con una calma inquietante, cortó el aire como un cuchillo. El murmullo de los cubiertos y las conversaciones murieron en seco. En Manhattan, en el restaurante más exclusivo, donde cada plato costaba más que el sueldo mensual de la mayoría, el silencio se hizo absoluto. El hombre que acababa de ser interpelado era Richard Blackstone, magnate inmobiliario, 62 años, una fortuna que superaba los $3.000 millones. Estaba acostumbrado a controlar cada situación, cada mirada, cada palabra. Pero al mirar al joven camarero que había servido su copa de vino de $1.200, sintió como algo profundo y oscuro se agitaba en su interior. El camarero, de piel negra y rostro sereno, llevaba una placa que decía Devon. Tenía 26 años, modales impecables y una sonrisa profesional. Pero esa sonrisa ocultaba algo, una verdad demasiado grande como para ignorarse. Sus ojos, fijos en el anillo de Blackstone, no parpadeaban. Y ese anillo no era cualquier joya, un rubí birmano rodeado de diamantes, forjado en 1942. Solo existían 2 ejemplares en el mundo. Uno estaba en la mano de Richard Blackstone. El otro se suponía que había desaparecido para siempre. «Eso es imposible», murmuró Blackstone, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. «Tal vez sea coincidencia», dijo Devon con voz suave, pero con un matiz irónico imposible de disimular. «Aunque mi madre siempre decía que ese anillo le fue dado por su antiguo patrón, un hombre muy generoso». Blackstone apretó su servilleta con tanta fuerza que el lino crujió. Sentía cómo el control se le escurría entre los dedos, como el vino caro que ya no disfrutaba. Recordaba ese anillo. Recordaba a la joven a la que se lo dio en 1995. Una criada que, tras una noche de secretos revelados, había desaparecido sin dejar rastro. Devon no despegaba la mirada de él. Cada gota de sudor que nacía en la frente bronceada del magnate, cada intento de tragar saliva, cada pestañeo nervioso, estaba siendo analizado como si se tratara de una escena criminal. Lo era. «¿Tu madre aún tiene ese anillo?», preguntó Blackstone, fingiendo desinterés, pero con la voz quebrada por dentro. «La tenía», corrigió Devon. Su sonrisa se apagó por un segundo. «Murió hace 2 años, cáncer. No pudo costear el tratamiento que necesitaba». Las palabras cayeron sobre la mesa como una sentencia. Richard lo supo en ese instante. Sabía quién era la madre de Devon. Sabía lo que le hizo. Sabía por qué nunca lo denunció. Sabía que huyó, llevándose solo ese anillo. Sabía que, al final, todo vuelve. «¿Puedo traerle algo más?», preguntó Devon, con la bandeja aún en la mano. «Tal vez una foto de mi madre. Tenía varias de cuando trabajaba para gente importante». Blackstone abrió los ojos con pánico. No era una coincidencia, era una declaración de guerra, silenciosa, precisa, planeada. «No será necesario», balbuceó, aferrándose al poco control que aún creía tener. «Claro que no, señor», dijo Devon con una reverencia. «Estaré por aquí si cambia de opinión. Al final, hay historias que deben ser contadas. ¿No cree?». Cuando se alejó, no volteó, pero podía sentir la mirada clavada en su espalda, una mezcla de miedo y desesperación. Lo había conseguido. El plan, minuciosamente elaborado durante 2 años, acababa de comenzar. Y lo mejor, Blackstone no tenía idea de cuán profundo era el abismo que había cavado con sus propias manos. Esa noche, después de su turno, Devon salió del restaurante y encontró a Richard esperándolo, apoyado en un Bentley plateado que brillaba bajo las luces de Manhattan. El contraste era grotesco. «Necesitamos hablar», dijo el magnate con tono autoritario. Pero Devon detectó el temblor en su voz. «Por supuesto, señor Blackstone. Justo acabo de terminar mi turno». Caminó hacia él con una calma que heló la sangre del millonario. Aquella serenidad no era normal. Era el tipo de calma que precede a una tormenta que ya está demasiado cerca. «¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba?», preguntó Richard,
como si aún pudiera fingir que no sabía. Grace Williams, respondió Devon sin pestañear. Trabajó limpiando su mansión en Greenwich en 1995. El nombre fue como un puñetazo. Grace Williams. Tenía 19 años cuando la contrató. Estaba embarazada, sola, desesperada. Era una empleada invisible, hasta que dejó de serlo. Lo siento, no recuerdo a ninguna Grace, mintió con una torpeza impropia de él. Devon sonrió. Ya no era la sonrisa del camarero, era otra cosa, algo más peligroso. Curioso cómo funciona la memoria, ¿verdad? Mi madre recordaba todo, sobre todo la noche en que le regaló ese anillo. Blackstone tragó saliva. Recordaba perfectamente. Diciembre de 1995. Estaba en su despacho gritando por teléfono. Había problemas con documentos falsos y sobornos a funcionarios. Grace estaba allí, detrás de una cortina, escuchando. Cuando la descubrió, su furia fue instantánea. «¿Cuánto escuchaste?», le gritó. «Nada, señor, solo limpiaba», respondió ella. Pero ambos sabían que era mentira. Le dio el anillo esa noche, no como regalo, sino como amenaza. «Este anillo vale más de lo que ganarás en 10 años», le dijo. «Pero si hablas, tú y tu bebé desaparecerán». Grace aceptó, temblando, con miedo, pero en silencio. «Mi madre se mudó a Detroit», continuó Devon. «Me crió sola, trabajó en 3 empleos a la vez. Siempre decía que algún día la verdad saldría a la luz». Blackstone intentó recuperar el control. «Mira, muchacho, no sé qué historia te contó tu madre, pero puedo ayudarte. Un mejor trabajo o dinero. Digamos, $50,000. Devon parpadeó lentamente. El desprecio era evidente. ¿Sabía que mi madre murió debiéndole al hospital $230,000? El tratamiento experimental que pudo haberla salvado no estaba cubierto por el seguro. El sarcasmo en su voz era como ácido. ¿50,000? Es casi ofensivo». Blackstone se puso pálido. Ese joven no era un simple camarero con un resentimiento pasajero. Era alguien con un plan. 100,000, dijo el magnate, sudando. «Final». Devon negó con la cabeza. «Aún no lo entiende, ¿verdad? Esto nunca fue por dinero». «¿Entonces qué quieres?», preguntó Richard sin aire. «Justicia». «Mi madre vivió 29 años con miedo», continuó Devon, sin alzar la voz. «Cambió de ciudad cada vez que pensaba que usted la había encontrado. Trabajó hasta caer enferma porque no podía usar referencias de su trabajo en su mansión. Murió en silencio, convencida de que, si hablaba, el precio lo pagaría yo». Blackstone lo miraba como si tuviera ante sí el fantasma de un pasado que había enterrado con mucho dinero y miedo. «Intentó contar su historia», añadió Devon. «Una vez a un periodista local en Detroit. La historia se canceló sin explicación. Otra vez a un abogado de derechos civiles. Su oficina fue saqueada una semana después, y los documentos desaparecieron. Ella entendió el poder que usted tenía. Ella pensaba que era intocable. Y usted también». Devon dio un paso hacia él, con esa calma perturbadora que ya era su firma. «Pero el mundo ha cambiado, señor Blackstone». El magnate intentó su último recurso, la amenaza. «Cuidado con lo que dices. Tengo abogados que pueden hacerte desaparecer de la faz de la tierra con una llamada». «Estoy seguro de que los tiene», dijo Devon sereno. «Pero yo tengo algo que sus abogados no pueden comprar». «¿Y qué es eso?». «Paciencia, y un plan que tardé 2 años en ejecutar». Devon se dio la vuelta, dejándolo solo en la acera. Lo dejó con su miedo, con su pasado, con su ruina inminente. Lo que Blackstone no sabía era que cada palabra de aquella conversación había sido grabada por un discreto dispositivo en el bolsillo del camarero. Y ese era solo el primer paso. Durante las 2 semanas siguientes, Blackstone intentó todo. Llamadas anónimas a medianoche, autos desconocidos estacionados frente al pequeño apartamento de Devon, presión en el trabajo, rumores de que el dueño del restaurante estaba considerando despedirlo. Pero Devon ya no era un chico asustado. Era un hombre con una misión, y había aprendido de su madre que el silencio solo protege a los culpables.
Una tarde lluviosa, mientras esperaba el autobús, un hombre elegante se le acercó. «No tienes idea en qué te estás metiendo». Devon lo miró con curiosidad. Era mayor, traje caro, ojos afilados. «Debe ser Richard Blackstone», dijo, fingiendo sorpresa. «Michael Harrison, abogado de Richard. ¿No quieres llevar esto a juicio?» Devon sonrió, la sonrisa que confundía a todos. «¿Juicio? Yo solo comenté que mi madre tenía un anillo interesante». Harrison lo observó con desconfianza. Devon no encajaba en el perfil del chantajista típico. Había algo diferente. «Mi cliente está dispuesto a hacer una última oferta, $250,000. Firmas un acuerdo de confidencialidad y todo termina». Devon fingió pensar. «Tengo una contraoferta. Te escucho». «Nada, absolutamente nada, porque esto nunca fue por dinero». «Entonces, ¿por qué lo haces?» «Por algo que su cliente perdió hace mucho tiempo y que nunca podrá recuperar». «¿Qué cosa?» «El sueño tranquilo». El autobús llegó. Devon subió sin mirar atrás, dejando al abogado empapado sin respuestas. Lo que ni Harrison ni Blackstone sabían era que Devon no estaba solo. 3 meses antes de entrar al restaurante, había contactado a la única persona que podía ayudarle. Jessica Chun, fiscal adjunta del Distrito Sur de Nueva York, experta en crímenes financieros, y conocía a Grace Williams. «Tu madre vino a mi oficina en 2018», le dijo Jessica en su primer encuentro. «Tenía documentos, fechas, nombres, todo para abrir una investigación. ¿Y qué pasó? Un testigo clave murió en un accidente automovilístico 2 días después. Otros desaparecieron. Entendimos lo que enfrentábamos». «Pero las cosas han cambiado», dijo Devon. «Sí, nueva legislación. Escándalos como los papeles de Panamá. Hoy, Blackstone es un blanco legítimo». Jessica le enseñó cómo documentar todo. Cada palabra, cada soborno, cada amenaza. Cada paso fue grabado. «Está haciendo exactamente lo que esperábamos», dijo ella. «Está cometiendo nuevos crímenes para encubrir los antiguos». «¿Cuánto tiempo necesitamos?», preguntó Devon. 2 semanas. Una auditoría federal a sus empresas comienza el próximo mes. Si entregamos pruebas antes, lo hundimos». Devon asintió, pero también tenía su propio plan, uno más simbólico. 2 días después, una llamada lo sorprendió. «Devon Williams, soy Theodore Blackstone». El nombre lo paralizó. «El hijo del diablo», pensó. «Quisiera hablar contigo. Mi padre no sabe que te llamé». Se reunieron en un café discreto de Brooklyn. Theodore era todo lo que su padre no. Justo, empático, comprometido con la verdad. Sabía de Grace Williams. Contraté investigadores. Encontraron al menos 6 familias silenciadas por mi padre. Puso una carpeta sobre la mesa. Contratos falsos, pagos ilegales, corrupción sistemática. «¿Por qué me das esto?», preguntó Devon. «Porque cuando mi hijo crezca, quiero decirle que elegí lo correcto, no la lealtad ciega». Esa noche, Devon llamó a Jessica con solo una frase. «Ganamos el juego». Pero faltaba algo. El golpe final. La caída pública. El miércoles siguiente, el Elite Charity Gala reunió a 300 invitados en una transmisión en vivo. Richard Blackstone compró una mesa completa como cada año. Devon entró como parte del servicio de catering. Uniforme gris, rostro invisible. Se acercó con una copa. «Champán, señor Blackstone». El magnate lo vio y empalideció. «¿Qué haces aquí?» «Trabajando, como lo hacía mi madre cuando usted la amenazó con matarla». El murmullo murió. El alcalde, los fotógrafos, todos se detuvieron. «¡Seguridad!», gritó Blackstone. «No es necesario», dijo Devon, colocando un sobre la mesa frente a las cámaras. «Solo vine a devolverle algo que le pertenece». El sobre contenía todos los documentos, audios, videos, todo. «Usted decía que cada hombre tiene un precio, pero nunca se preguntó cuánto cuesta la justicia». Blackstone abrió el sobre. Su rostro cambió de color. Pánico, horror, derrota. «¿De dónde sacaste esto?» «De su hijo. Theodore tiene conciencia.
Usted no. En ese momento Jessica entró con agentes federales. Richard Blackstone queda arrestado por extorsión, fraude fiscal, cohecho e intimidación de testigos. Los flashes no se detuvieron. «Es un error. Tengo abogados. Conexiones», gritaba. Devon se acercó. «¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Usted pensaba que el poder es aplastar a los débiles. Yo aprendí que el verdadero poder es usar el sistema contra quienes creen estar por encima de él». «¿Crees que esto traerá a tu madre de vuelta?», gritó. «No, pero evitará que otras madres sufran lo mismo, y a veces eso basta». Devon se dirigió a las cámaras. «Mi nombre es Devon Williams. El de mi madre era Grace Williams. Durante 29 años vivió con miedo. Hoy probamos que nadie está por encima de la ley». La historia explotó en redes. El video fue compartido millones de veces. Theodore se le acercó entre la multitud. «Gracias por hacer lo que yo nunca pude. Gracias por darme las herramientas para hacerlo bien». Devon entregó la grabadora a Jessica. «Grabé nuestra última conversación. Intentó sobornarme otra vez». «Lo documentaste todo. Mi madre me enseñó que la verdad siempre sale. Solo necesita un poco de ayuda». En los días siguientes otras víctimas salieron del silencio. La caída de Blackstone fue inmediata. Acciones por el suelo, contratos cancelados, investigaciones abiertas. 6 meses después, Devon dirigía la Fundación Grace Williams desde una oficina con vista a Central Park. Ayudaban a familias intimidadas por empresas poderosas. Más de 40 casos en curso. Richard, mientras tanto, esperaba juicio en prisión federal. Sin aliados, sin fortuna. Theodore asumió las empresas familiares. Implementó políticas éticas y reparaciones. «Algunas fortunas deben reconstruirse desde cero», dijo en conferencia. Devon, ahora figura pública, fue invitado a hablar en la universidad donde su madre soñó estudiar. «Grace Williams nunca tuvo oportunidad de estudiar leyes, pero me enseñó que la justicia no es privilegio de los titulados, sino responsabilidad de los valientes». El anillo de Grace cuelga hoy en la entrada de la fundación. Una placa dice «Grace Williams, 1976-2023». Nos enseñó que el silencio impuesto no es el final, es el inicio de una lucha para quienes aman lo suficiente como para continuar. Devon lo mira cada día y recuerda que la verdadera venganza no es destruir al enemigo, es construir algo tan justo y poderoso que haga que el mal que intentaron sembrar se vuelva irrelevante ante todo el bien que tú decidiste crear.